Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecerles no solo la oportunidad, sino, bueno, que hayan tomado la posta con todo esto, porque para nosotros darnos cuenta que no es algo endogámico de la oficina, de todos los días, de lo nuestro, es importante ver que atrás y al lado y a los costados hay un montón de gente que está interesada en estos temas y, bueno, lo ayuda a uno a seguir con lo que hace, ¿no? Y un poquito lo que yo venía a hablar con ustedes hoy, o a charlar, es uno de los temas que surge a raíz de una de las acciones preventivas que iniciamos desde la Fiscalía de San Lorenzo. Es una acción preventiva ambiental iniciada contra Oil Combustibles, que, como ustedes saben, bueno, es una empresa, una sociedad anónima que se le decretó la quiebra y a raíz de esa quiebra se produce el cese de las operaciones de uno de sus activos, uno de los más importantes que tiene, que es es la refinería San Lorenzo, ¿sí? Que está ubicada en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe. Entonces, a raíz de este caso, que nosotros todavía estamos trabajándolo, así que, como decía uno de los fiscales de Santa Fe, no les vamos a spoilear el final, pero lo que sí quisiera usarlo es como un disparador para algunos temas. Pues este caso fue muy rupturista para nosotros, reflejó un montón de conflictos que el derecho ambiental refleja en relación a cómo nosotros estamos acostumbrados a trabajar el derecho. Entonces, uno de los grandes problemas que se suscitó con esto es el cambio de titularidad de la dominial de la refinería y qué sucede con los pasivos ambientales existentes y con la obligación de prevenir el daño ambiental. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de exponer un poquito las soluciones que el ordenamiento jurídico argentino por ahí nos trae. Bueno, primero, lo que les quería comentar es cómo surge este caso, ¿sí? ¿Por qué la Fiscalía se interesa en esto? Y acá lo que trato de reflejar es el estallido social que provocó el cese de actividades de la refinería, ¿sí? En San Lorenzo, que es una comunidad que está muy cerquita, es una localidad, perdón, muy cerquita de Rosario. Y además de muchos problemas que trajo y muchas cuestiones en relación a las fuentes de trabajo que se vieron obviamente menoscabadas por el cese de actividades de esta refinería, el gran problema y el gran temor por la probabilidad de daño o los riesgos de daños en relación a las cuestiones ambientales y en relación a los pasivos ambientales y lo que implica el cese de trabajo de una refinería, ¿sí? A ver, ustedes saben que por el propio nombre de lo que realizan, ¿sí? Que trabajan justamente con combustibles, es una actividad que es inherentemente peligrosa, ¿sí? Esto no es una tienda de zapatos, entonces no podemos cerrarla de un día para el otro y hacer que como que nada sucede y que era lo que planteaba un poquito la quiebra, ¿sí? Se cesan las actividades y, bueno, los pasivos ambientales ahí están, ¿sí? Entonces es muy peligroso porque acá tenemos, bueno, que hacer tratamiento de los hidrocarburos que van quedando en las napas, tenemos que procurar que, bueno, que no, el arroyo San Lorenzo, que está muy cerquita de la refinería, también no se vea perjudicado el curso de agua por los desechos, tenemos que ver los riesgos de los peligros, los residuos peligrosos que existen a lo largo por el desarrollo de esta actividad. Entonces, bueno, de ahí surge el problema de plantear una acción preventiva del daño, porque justamente lo que queríamos es que ante esta probabilidad, ¿sí? Nosotros tomar una iniciativa y hacer un poco esto del litigio estratégico también que hablaba uno de los colegas, plantearlo como un caso un poco modelo en el cual podamos darle también carta de ciudadanía, como dice el doctor Barraguirre, a esta acción preventiva y bueno, podamos trabajar con eso. Entonces, se inicia esta acción preventiva y lo que solicitamos, en esta filmina les relató un poco cuál es el problema que entraña hoy, que se los comenté recién. Algo que me olvidé de comentarles es Oil Combustibles representa la capacidad de refinar combustibles del 8% total de lo que necesita la Argentina, ¿sí? O sea, es una refinería muy grande. Entonces, esto refleja un poco el problema, tiene 80 tanques, es muy grande realmente y, bueno, y tiene una planta de refinería propiamente dicha y una planta fluvial en directo contacto con el curso de agua del arroyo San Lorenzo.
Entonces, nosotros, ¿qué es lo que solicitamos en esta acción? Justamente que se le brinde mantenimiento a la planta. ¿Por qué? Porque no podemos dejarla así como estaba. Que se controlen las napas, las bombas, que son las que procuran que esas napas se limpien, los ductos y todos aquellos elementos que tengan que ver con el mantenimiento de esta refinería en condiciones ambientales óptimas, el tratamiento de los residuos peligrosos. También solicitamos algo muy importante, que es que se ejecute un plan de cierre de la refinería, ¿sí? Hasta ese momento, Oil Combustible no había presentado un programa de cierre, que es algo obligatorio conforme la Ley General de Ambiente, conforme las normativas provinciales. Nosotros tenemos que presentar un plan de cierre, ¿sí? Entonces, no podemos dejar una actividad que es peligrosa así, como abandonarla, ¿sí? Y también el cumplimiento de la obligación de contratar un seguro ambiental. Cuando nosotros avanzamos con una inspección que se hizo a raíz de esta causa, nos dimos cuenta que la situación era peor de la que creíamos, porque además de todo esto de que no tenían plan de cierre, que efectivamente no tenían un seguro ambiental vigente, que es obligatorio nacionalmente incluso, tampoco tenían un stock de residuos peligrosos de 800 toneladas, ¿sí? O sea, es muchísimo residuo peligroso almacenado de manera irregular. No tenían habilitación de tanques, que es una habilitación que se tiene que hacer por Secretaría de Energía de la Nación. Entonces, el riesgo era muy grande. En el medio que nosotros estamos llevando adelante este proceso, ¿qué sucede? YPF, en el marco de la quiebra de Oil Combustible, adquiere, ¿sí?, la refinería y a través de se hace una licitación, obviamente, adquiere la refinería y, bueno, ¿y qué sucede ahí? Signito de pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cómo lo manejamos ahora con el nuevo titular que tenemos? Nosotros volvimos a pedir una inspección, obviamente esto es un paréntesis, siempre asistidos por un perito, una ingeniera ambiental, porque de otra manera nosotros los abogados, la verdad que el derecho ambiental nos plantea esto de la transdisciplinariedad, ¿sí? Nosotros no podemos actuar solos, necesitamos de equipos técnicos. Entonces fuimos a hacer una inspección y verificamos que 5 meses después de que YPF había tomado la posesión efectiva de la planta de Oil Combustibles, de la refinería, seguían la misma situación, ¿sí? Los mismos residuos, teníamos las mismas problemáticas, no habían presentado una declaración ni siquiera ambiental, no habían presentado el certificado de aptitud de riesgo, no tenían siquiera inscripto el ingeniero ambiental a cargo de la planta, no estaba ni siquiera inscripto en el registro de expertos, ¿sí? O sea, para que ustedes vean la dimensión, y no, estamos hablando de YPF, ¿sí? Estamos hablando de una empresa sumamente grande, con capacidad en todos los sentidos para hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces, la prevención, ¿sí? Las obligaciones preventivas seguían siendo incumplidas permanentemente. ¿Qué sucede? YPF nos alega, cuando nosotros hacemos un traslado y les corremos un traslado como nuevos adquirentes de la planta, nos alegan que, no, nosotros cuando compramos esto dijimos que no nos íbamos a hacer cargo de los pasivos ambientales existentes. Y los pasivos ambientales existentes, bueno, un signo de pregunta. ¿Por qué? Porque la quiebra obviamente no estaba tomando medidas respecto de ello, ¿sí? Entonces, ellos alegaban que no teníamos capacidad para reclamarles a ellos por esos pasivos, por esos 800 toneladas de residuos peligrosos existentes, que no teníamos capacidad tampoco para reclamarles que ellos tengan que cumplir con las obligaciones de prevención que les ordena la ley, ¿sí? Entonces, a raíz de este conflicto es que lo que vengo a plantear acá, que es este tema, ¿no? Esto de que el derecho ambiental nos choca con cosas nuevas y nos choca con cambios y con nuevas formas de ver el derecho. Y esto yo creo que excede el caso de Oil Combustibles y nos ayuda a pensar en posibles, probablemente, situaciones en las que todos nos encontremos en alguna oportunidad con un caso de estos, que tiene que ver en cómo pensar la responsabilidad de un nuevo adquirente, ¿sí?, en relación a los pasivos ambientales anteriores a la explotación y a la vez a las obligaciones de prevención ambiental que existen. En primer lugar, vamos a hacer algo que no hizo YPF, ¿sí?, que es dividir. Una cosa es la prevención del daño, la obligación de prevenir,
y otra cosa es la responsabilidad por los pasivos ambientales. Vamos a hablar primero de lo primero, que es la responsabilidad por la prevención. ¿Por qué primero lo primero? Porque ya lo dijo la Corte Nacional en Mendoza, la primera obligación en materia ambiental es de prevención, después de recomposición y después de indemnizar subsidiariamente y en última instancia. Entonces, primero busquemos prevenir. Y en base a eso, ¿sí?, nosotros decimos, el artículo 41 de la Constitución Nacional dispone un deber de preservación que es a cargo de todos. Así como todos tenemos el derecho a un ambiente sano, también tenemos un deber de preservación, ¿sí? Entonces, ese deber de preservación lo tienen todas las personas y no solamente las personas que originariamente fueron las responsables o las titulares de una explotación, sino que uno asume, cuando asume el riesgo de adquirir un bien que tiene ciertos pasivos o que tiene ciertos problemas o entraña ciertos riesgos, tiene también la obligación de prevenir. En segundo lugar, el principio de prevención, que es un principio y un objetivo de política ambiental, ¿sí? Según la Ley General del Ambiente, la prevención es el pilar fundamental del derecho ambiental. Entonces, acá también tenemos una ley, como hablaban recién en relación a los consumidores, una ley de orden público que nos está indicando el camino a seguir y que es que todos tenemos el deber de prevenir. ¿Y quiénes todos? El Código Civil y Comercial lo establece, ¿sí? El 1710 dice, toda persona en tanto ella dependa tiene que prevenir el causar un daño o mitigar los efectos de un daño posible, ¿sí? Entonces, sin entrar en lo que es la acción preventiva, que mañana lo va a decir mucho mejor de lo que yo pueda decir el doctor Barraguirre, este ha sido una ruptura con el derecho privado, ¿sí?, que tiene que ver con la introducción de un deber específico de prevención y toda persona, en cuanto de ella dependa, ¿sí? No dice del nuevo titular, del viejo titular, del adquirente, ¿sí? Vos tenés el deber, por ser el nuevo titular, de prevenir el daño que se puede causar con esas medidas que no estás tomando, ¿sí? Por otro lado, y no menos importante, la función ambiental del derecho, la función ambiental incorporada en el Código Civil y Comercial, ¿sí?, y el ejercicio no abusivo de los derechos individuales. Estas herramientas que se incorporan en el Código Civil y Comercial, que son el ejercicio no abusivo de los derechos individuales en relación a los bienes ambientales y a los derechos de incidencia colectiva en general. Si no podemos ejercer abusivamente nuestros derechos individuales, es una herramienta que nos ayuda a decir a nosotros, este es el límite que vos tenés, entonces vos tenés que prevenir el daño. ¿Por qué? Porque en tu derecho individual de ejercer esta industria, vos podés afectar los derechos colectivos y el derecho ambiental, así como el artículo 240 y el 241 que están en esta línea, ¿sí?, de la función ambiental lo que plantean esto de la función ambiental dentro del Código Civil y Comercial, que es la norma base de los derechos privados, ¿sí? Entonces vemos cómo la teoría del derecho de la propiedad clásica se ve cruzado, ¿sí?, por el ejercicio y la protección del derecho ambiental, ¿sí? Y también después, por otro lado, esto es en cuanto al deber de prevención, no quedan dudas de que tiene que prevenir el daño que se pueda causar. Pero por otro lado también nosotros entendemos que desde nuestro ordenamiento jurídico argentino podemos sostener también que este adquirente también es responsable por los pasivos ambientales anteriores, ¿sí? En primer lugar, valiéndonos de la teoría de las obligaciones propter rem. Ustedes saben que las obligaciones propter rem son aquellas cabalgantes, ¿sí?, que se les dice que son las obligaciones reales, se les decía anteriormente, que son las obligaciones que van con la cosa, ¿sí? Entonces, es una teoría que está bastante desarrollada en el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, ¿sí?, que tiene que ver con la función ecológica de la propiedad. Nosotros tenemos que asumir que cuando adquirimos un bien, ¿sí?, va con los pasivos ambientales y todos los problemas que esos pasivos ambientales te pueden traer. No te los podés desligar, ¿sí?, a menos que dejes la cosa. Entonces, ese es un argumento que se puede plantear de nuestro ordenamiento jurídico, porque de hecho las propter rem están contempladas en el Código Civil y Comercial actualmente expresamente, ¿sí? Otro elemento que nos ayuda a sostener que que podemos endilgarle, ¿sí?, la responsabilidad por los pasivos a YPF es el principio indubio pro natura, ¿sí?, que es un principio que recientemente lo consagró la Corte Suprema en el caso Majul en junio de 2019, que nos obliga a interpretar cualquier cláusula, cualquier manda, cualquier decisión a favor de la naturaleza, ¿sí? Y es un principio que deriva un poco también de otro principio ambiental muy importante, que es el principio precautorio. La responsabilidad solidaria por el daño ambiental, que está establecida en el 31 de la Ley General del Ambiente, que es
obviamente una norma básica que establece que cuando no se puede determinar el responsable, tenemos que responder todos los sujetos que hubieran participado o causado el daño. Y por último les agregué que en la ley en Provincia de Buenos Aires, acá, que no lo conocía, tienen una ley que es una ley de pasivos ambientales que establece en su artículo 5, que es más que interesante, es una ley, la 14343, que dice que ante los pasivos ambientales debe responder el titular de la actividad. Y tienen un deber de remediación muy claro y muy importante. Entonces, acá no habría dudas que YPF tendría que responder. Bueno, al margen de todo esto y dicho todo esto, solamente me resta comentarles porque además ya no tengo más tiempo, pequeñas conquistas que hemos logrado en esta causa, porque esto también es otras cosas que tiene el derecho ambiental. Uno por ahí se encuentra que no llega a la sentencia finalmente, o que después de la sentencia se encuentra realizando acciones para la ejecución, que es realmente lo más importante, ¿sí? Acá hemos conseguido una serie de cosas que no son menores, como por ejemplo que se asuma la contratación de un seguro ambiental como corresponde, que se haya retirado las 800 toneladas de residuos peligrosos. Eso se hizo recién en julio, agosto y septiembre de este año, ¿sí? Y la verdad que fue sumamente importante porque fue como un reconocimiento de que ellos tenían que asumir los pasivos ambientales de la refinería que habían comprado. Y bueno, estamos todavía en la lucha. Como con todas las cosas que hacemos todos los días, y lo miro al doctor porque bueno, trabajamos con muchas ganas en esto. Y bueno, no me queda más nada que agradecerles y bueno, espero que les haya servido como un pantallazo o algo de un poquito de las cosas que se nos presentan todos los días acá trabajando en esto. Gracias.